Realmente, al manejar un paciente con neurodesarrollo, nunca podemos trabajar solos Ujú, y un genetista jamás puede trabajar solo. Cada día la genética va cobrando un espacio mucho más amplio. Muchos padres cargan culpas y ujú. culpas que llega a ser una carga muy grande. ¿Qué hice mal? ¿Hice algo en el embarazo que estuvo mal? Saludos cordiales nuevamente en un podcast muy interesante. Recuerde que se publican los días lunes a las 6 de la tarde y días antes y días después publicamos pequeños extractos de la entrevista que nos entrega mensajes muy valiosos. Estos podcasts se publican en YouTube y en Spotify y en todas las redes sociales, así es que por favor síganos que va a ser muy interesante para ustedes. Em, Bienvenida, Cris. Muchísimas Le gracias. presento la doctora Cristina León. Es doctora en medicina, especialista en medicina general integral, diplomado en gerencia de instituciones y programas de salud y especialista en genética clínica. Comenzaba diciendo que es de verdad un privilegio que esté conmigo y yo agradezco no solamente este espacio, sí, Cristina, sino porque ha apoyado a conseguir mis sueños y los sueños de las demás. Desde el acompañamiento en la academia, desde el acompañamiento en los proyectos de investigación y desde el acompañamiento en el Hospital Vicente Corral Moscoso, de permitir que esto sea posible, mejorar la atención de los niños con discapacidad e incluso mejorar las competencias profesionales. ¿Y por qué para mí es un privilegio? Porque Cristina tiene una formación o su misma capacidad es mirar toda la realidad de manera integrarla, sintetizarla, ser exigente, lo que siempre he dicho me es atrás del cumplimiento de las reglas, algo que a mí me favorece y es un privilegio porque eso garantiza que los procesos sean permanentes. Crítica en el debate. También me fascina porque si no, ¿cómo Por conocer las supuesto. debilidades que uno tiene? Así es que gracias, Cristina, por estar aquí, de verdad, de Muchísimas todo gracias a corazón. usted. Para mí es un honor y un orgullo poder haber compartido con usted diferentes espacios, tanto en la parte docente como en la parte asistencial. Realmente es un crecimiento personal. Muchísimas gracias, mi doc. Sí, mi Cris. Ella había mencionado que nos encontramos en muchas cosas y coincidencias, y claro, siempre debatimos hasta que logramos un consenso que Consenso, es por beneficioso. supuesto. En el proyecto de investigación o en todo lo que hacemos en neurodesarrollo, por supuesto, encontramos niños con retraso global del desarrollo y discapacidad o discapacidad. Y ahí las dos causas, digamos, para hacerlo sencillo, son dos causas, ¿no? Las ambientales y las genéticas. Y cada vez se atribuye más a las causas genéticas. Entonces, lo que nosotros hacemos en todas las instancias es hacer el diagnóstico funcional, es decir, qué pueden hacer los niños desde su motricidad fina, gruesa, lenguaje, cómo cumplen las actividades de la vida diaria, cómo se relacionan. Encontramos signos de alarmas y derivamos a todo el equipo, ¿no? Ya sea audiólogos, gastroenterólogos, cirujanos, genetistas, neurólogos y trabajamos en equipo. Y la genética es tan importante. ¿Por qué es importante la genética? A ver, sí, realmente dividimos siempre en dos causas bastante grandes, ¿no? Y cada día la genética va cobrando un espacio mucho más amplio, teniendo en consideración de que mejora cada vez más el control de atención prenatal, cada vez tenemos un mejor acceso a partos institucionalizados, la calidad de atención del recién nacido a pesar de la prematurez ha mejorado muchísimo. Por lo tanto, las condiciones ambientales van cada vez siendo más superadas. Ujú. Mientras tanto, el campo que nos deja abierto a definir por qué. ¿Por qué tenemos un niño con retraso del neurodesarrollo? Que es a lo que la genética se va a enfocar. Tratar de definir cuál es la etiología de que ese niño esté con este retraso del neurodesarrollo. Si mejoramos las condiciones ambientales y gracias a un manejo integral, interdisciplinario, por las diferentes áreas, no solamente médicas, también todos los que apoyan a la parte del diagnóstico, estimulación, terapia, fonoaudiología, es decir, un manejo integral del paciente encaminado a mejorar siempre su calidad de vida, pero siempre queda ese interrogante del papá.
listo, mi hijo mejora o mi hijo se mantiene, pero ¿por qué Ujú, nació con esta condición? Y exacto. es ahí a donde va enfocada la consulta de genética, a tratar de definir el porqué de esa condición. Entonces, realmente cada vez tenemos más acceso a estudios genéticos, cada vez tenemos más acceso a definir y ponerle un nombre a lo que ese paciente tiene. En muchas ocasiones nos permite dar tranquilidad a los padres, porque muchos padres cargan culpas y Ujú, culpas que llega a ser una carga muy grande. ¿Qué hice mal? Hice algo en el embarazo que estuvo mal. Si yo hubiera cambiado algo en mi embarazo, hubiera cambiado la condición de mi hijo. Y no es así. Hicieron bien. Y es como ayudarles a quitar también un peso que cargan lamentablemente innecesariamente. Porque la sociedad todavía no entiende la importancia de definir el porqué en general y atribuirle a esa familia un nombre y un apellido de lo que tiene, valorar si es que existe un riesgo de que tener otro hijo con una condición similar ujú, o si es que este niño supera su retraso de neurodesarrollo, el riesgo que tiene su descendencia en tener también retraso en el neurodesarrollo. Entonces, la genética se convierte en una especialidad conjunta, adjunta, para ayudar a despejar estas interrogantes a los colegas. Lamentablemente, hasta el día de hoy no tenemos un tratamiento curativo de ujú. condiciones genéticas. Eso muchas de las veces desanima un poco y dicen, pero ¿para qué quiero saber qué tiene si igual no le van a curar? Que es muchas de las veces las interrogantes también Sí, que nos enfrentamos a los ajá. padres, ¿no? Y nos dicen, pero ¿para qué? O sea, ¿para qué le quiere hacer el examen si usted me está diciendo no hay cura? Sí, es verdad, hasta el día de hoy estamos viendo de que realmente es una de las especialidades que más ha avanzado en desarrollo y en tecnología en los últimos años. Y al mismo tiempo, en algunos padres que mientras tanto dicen, no, yo sí quiero saber por qué, independientemente que no tenga tratamiento, vemos que el enfoque es diferente. Porque incluso el enfoque ya con los colegas de saber, bueno, es tal cosa, entonces a esto nos tenemos que enfocar, no solo a esto, sino a un manejo más integral del paciente, que tal vez ahora no lo necesite, pero que a futuro va a necesitar la intervención de otro especialista. Entonces, más o menos a eso es a lo que vamos encaminados como parte del equipo en manejo integral de neurodesarrollo. Claro, es decir, todos los niños con retraso global del desarrollo o discapacidad deberían ser evaluados por genética, ¿no? Deberíamos evaluar para poder definir bien la causa, ¿sí? Si realmente hubo alguna causa obstétrica o alguna causa de complicación neonatal, pues Ujú, sí, ya más o menos tuviéramos una condición ambiental. Pero si no tenemos eso, si tuvimos un claro. embarazo controlado, un parto sin complicaciones, no tenemos un ingreso a neonatología, ¿por qué tengo un retraso del neurodesarrollo? Entonces, ahí sí necesitamos evaluar a esos niños para definir causa. Sí, bueno, lo que nos pasa a nosotros aquí, ¿no? Porque estoy convencida de que siempre tenemos que derivar al genetista, por lo que usted había dicho, darle un nombre para disminuir la carga a los padres, la carga Exacto, emocional. Después conocer el pronóstico de por la propia supuesto. enfermedad, si va a repetirse en otros miembros de la familia y qué es lo que tengo que hacer en la intervención en nuestro caso. Sí, Exacto, porque, por ejemplo, si tiene una enfermedad degenerativa, nosotros la intervención es de una manera, si tiene una enfermedad estable, es de otra manera. Es muy importante la consulta en genética. Pero los padres no quieren porque es como atribuirle una carga biológica definitiva y permanente. Y lo que yo les comento, de lo que me consta y porque le he visto, que esa consulta es bastante linda y bastante tierna y empática. ¿Cómo es una consulta de genética, Cris? a ver, una consulta de genética, le puedo decir para mí desde el punto de vista que me encanta mi especialidad, llega a ser una de las consultas más diversas que creo yo podemos tener en una atención médica, porque en una consulta de genética podemos ver desde un recién nacido hasta una persona adulta y va a diferentes condiciones según el grupo etario. Pero la primera condición que tenemos que ver es de que nosotros tenemos que crear una empatía con los padres.
Necesitamos que los padres confíen en el especialista que les está viendo, escucharles. Es la primera situación porque los padres vienen con mucha carga y si directamente queremos ponernos a interrogar, hizo esto, hizo esto, armamos una historia clínica en poco tiempo y no va desde ese punto de vista. Ujú, La consulta de genética va abierta en un sentido más familiar, más global. Necesitamos que los padres se abran, que nos comenten si realmente hubo algo que en otra ocasión por miedo, por vergüenza, no se dijo en otra consulta. A veces se quedan un poco bloqueados porque uno pregunta si hay más personas con algún tipo de discapacidad en la familia y es como, en la mía no. No, no, no pongo una barrera. No estamos buscando culpables. Queremos ujú, hacer una historia integral. Y lo que generalmente les decimos, cuando encontramos una causa genética, lo primero que tenemos que estar claros es de que nadie es culpable, porque nadie quiere un hijo con alguna dificultad. En exacto. el momento en el que buscamos o planificamos un embarazo, queremos que nuestro hijo llegue a la NASA y que sea Sí, lo sí. mejor que tenemos en el mundo. Ajá. No estoy pensando de mi hijo heredará tal cosa o tal cosa desde el punto de vista biológico. Entonces, lamentablemente no conocemos la condición genética que portamos. Muchos son portadores de una condición genética siendo sanos. Ujú, Siempre tenemos la idea de que, pero si no hay nadie más en la familia, hereditario no es exacto. Pero lo que tenemos que quedar claro es de que todo lo hereditario es genético, pero no todo lo genético es hereditario. exacto. Existen muchas condiciones que son por mutaciones nuevas, que llegamos a estudiar a los padres y los padres son sanos, pero el hijo nació con Ujú, una condición nueva que nos da nuestros variantes en nuestros genes, en nuestro genoma. Y claro, aparece la condición genética y ahora qué vamos a hacer más empiezan muchos interrogantes. Entonces, una consulta de genética abarca muchas etapas. La primera etapa es conocernos, tratar de hacer la historia clínica, hacer un acercamiento con exámenes y evaluaciones previas que ya había hecho el paciente, o si es un paciente nuevo sin ninguna evaluación previa, pues integrar al equipo para lograr una aproximación diagnóstica primero, luego valorar cómo va evolucionando para definir qué estudio genético va. Ningún estudio genético se indica como indicamos los demás laboratorios. Esta es la orden, vaya, hágase y mañana me trae. En primer lugar, porque todo estudio genético lleva un consentimiento informado grande, porque vamos a utilizar material genético. exacto. Sí, eso es una cuestión diferente Ujú, completamente. La segunda es porque todo estudio genético se demora. El que menos tiempo va a tardar son 3 semanas a un mes y hay algunos que llegan a demorarse más de 3 a 4 meses por el análisis que conlleva el estudio. ujú, Entonces, eso también en ese periodo crea un poquito de ansiedad. Entonces, los padres tienen que estar claros los tiempos, los espacios para el manejo del paciente. Y la otra situación que se les dice es, no quiere hacer el estudio genético ahora, eso no significa que no le voy a volver a ver, porque mm, necesitamos que el paciente interiorice, los padres interioricen lo que se está solicitando. Nosotros no podemos presionar a decir, bueno, entonces si no se hace, ya no le veo para nada, porque la familia tiene que ir integrando poco a poco esta necesidad de llegar al porqué. Entonces, es etapas, es tiempos, porque después la consulta que yo siempre digo, la que más me demoro, es cuando tengo el resultado del estudio genético y explicar a esa familia qué es lo que se encontró, cuál es el pronóstico, cuál va a ser el seguimiento. Es una consulta que uno puede demorarse tranquilamente 1 hora o más, porque vienen muchas incógnitas de los sí, sí, padres. sí, y en varias consultas. Exacto, Sí. Entonces, Cris, usted nos dice que en la consulta empatía, escuchar, también esperar que los papás puedan incorporar lo que el médico le está diciendo para luego exacto, tomar una decisión. Cristina es docente de grado y de posgrado en diferentes universidades por su valor como genetista y también está en la dirección de docencia del Hospital Vicente Corral Moscoso, donde ha apoyado mucho el trabajo de la atención a los niños con neurodesarrollo. Bajo estos términos,
¿Qué es lo que mejor les enseñaría a sus estudiantes, tanto de grado y como de posgrado? Y no me refiero a los conocimientos académicos, sino a los valores humanos. El primer valor humano dentro, para mí, en una consulta médica, es la empatía con el paciente, la ética hasta dónde podemos llegar, porque yo no puedo ofrecer algo que al momento no está disponible. Tenemos que ser bastante éticos, manejar mucho los principios de la bioética, Ujú, porque cada paciente tiene que tener su derecho a su autonomía, a la justicia en equidad de acceso. Tenemos lo que tenemos y lo que queremos formar son médicos de conciencia, son médicos que amen su profesión, ujú, son médicos que en el momento que se acerquen a un paciente, y lo que no me canso de decirles nunca, el 90% del diagnóstico les da el interrogatorio y el examen físico de un paciente. ujú. Podemos tener la mayor tecnología, sí, puedo secuenciar un genoma, sí, puedo tener ADN en mis manos, sí, eso no les va a dar un diagnóstico. El diagnóstico de un paciente siempre va a ser, a pesar de los años y la tecnología, la historia clínica y el examen físico. El poder tener ese acercamiento directo, que llegue un paciente y que cuando entre a la consulta siendo pediátrico no le tenga susto, sino que más bien se ría y al final de la consulta le dé un abrazo, yo creo que está pagado todo. Sí, excelente. Y también, le pregunté a Cristina sobre los valores humanos que debe tener el estudiante, pero indudablemente usted también les eleva el nivel académico, desde revisar historias, vaya, revisar artículos científicos, llevarlo a la práctica, hacer una buena clasificación. La genética no es fácil. Y yo he tenido que preguntarle a la Cris, y entonces ella me ha hecho dibujitos para yo entender la genética y cómo anexarle a lo que estoy haciendo en neurodesarrollo. Como había mencionado Cris, em, tenemos, este rato un trabajo importante de los equipos de neurodesarrollo en el Hospital Vicente Corral Moscoso, porque fortalecemos la docencia y la asistencia a través de la universidad. Y estoy tan contenta porque ahora, por ejemplo, los médicos en la toma de decisiones de gastrostomías y de esto siempre nos preguntan al equipo de neurodesarrollo. Así es que, Cris, gracias porque ha fortalecido esa confianza en lo que tenemos que hacer. Y como he dicho, se exige ética y responsabilidad y para mí eso es perfecto. Antes de comenzar, usted me comentaba que para mejorar esa atención se necesita un trabajo intersectorial. ¿A qué se refiere? Realmente, al manejar un paciente con neurodesarrollo, nunca podemos trabajar solos Ujú, y un genetista jamás puede trabajar solo. Siempre tenemos que tener un equipo de trabajo, un equipo intersectorial, porque el equipo no solamente va en el área de la medicina, ujú, ¿sí? Nosotros podemos tener especialidades y especialistas y cada vez más subespecialistas, cada vez más capacitados y más seccionados, digo yo, porque cada vez es el sub, del sub, del sub. Pero sin embargo, nosotros no podemos dejar al lado a todo el equipo de trabajo en un manejo integral de un paciente. La parte de estimulación temprana, terapia física, fonoaudiología, psicología, la parte incluso que ahora están formándose mucho en neuropsicólogos, la parte de que la atención no solo va enfocado al paciente, y es una de las cuestiones que yo a veces peleo mucho, y el cuidador. ¿Alguien se preocupa ujú. del cuidador? ¿Alguien se preocupa de esa pareja, madre o padre, que está dejando de lado sus cosas para que el niño asista a las terapias? ¿Alguien se preocupa de toda la mecánica familiar que tuvo que cambiar por un niño con neurodesarrollo? ¿Alguien está dando soporte psicológico a esa familia en el manejo, no solamente de cómo manejar al paciente? Porque le enseñamos muy fácil, usted lo tiene que voltear, lo sube, lo baja, Ujú, lo cambia, lo acomoda aquí, la textura de la comida es esto, usted le va a movilizar de esta forma, tiene cita a tal hora, tal día. Sí, en esa parte estamos muy tecnificados, pero alguien le ha dado soporte psicológico a esa familia para entender que su dinámica familiar cambió.
la parte de integrar la atención a la familia que está alrededor de ese niño. Hay más niños dentro de su familia que han tenido que cambiar su dinámica por el hermano. Ujú, Entonces, la atención a un paciente con neurodesarrollo, con un retraso en el neurodesarrollo, es una atención al paciente y a su familia. Nunca podemos dejar de lado la atención de toda la familia alrededor de este paciente. Y la atención intersectorial, insisto, está el pediatra, el neurólogo, el gastroenterólogo, el nutriólogo, nos metemos los genetistas, si necesitamos al otorrino, si ujú. necesitamos a un cirujano, pero la parte de apoyo a lo demás, que es toda la parte de la terapia que en sí radica el tratamiento del paciente. Sí, efectivamente, con Cristina, tenemos personalidades creo que un poco parecidas, ¿no? En el sentido de que primero nos encanta trabajar, Eso sí, después nos encanta decir lo que pensamos sin también, agredir a las personas, ¿no? Porque creemos que el debate es importante para construir. Y Cristina permanece siempre en la batalla y en lo difícil. Eso es importante. Eh, Tenemos metas, Cristina, tal vez para un futuro, ¿no? por supuesto. Y estamos trabajando por eso. Bueno, las guías clínicas. Quería realmente al inicio hacer como solo un flujograma y usted me dijo, no, guías clínicas porque eso tiene valor. Estamos haciendo las guías clínicas. Gracias por impulsar siempre el mejoramiento de la academia, del qué hacer y también el formar nuevas posgrados, ¿no? Sí, sí, Especialidades para las áreas de fonoaudiología, terapia física, etcétera, y en el área médica, en el área de neurodesarrollo. sí, sí, es para mí realmente sumamente necesario el integrar y la posibilidad de cada vez abrir más especialidades y como bien lo dice usted, no solo desde el área médica, sí, porque el Ujú. área médica cada vez se nos ha tecnificado más y es una gran ventaja, es un gran avance. Sin embargo, necesitamos también la tecnificación en las diferentes áreas, en las diferentes especialidades, en la parte de diagnóstico y tratamiento, porque esa parte es fundamental. Tenemos en la parte de fonoaudiología la posibilidad de especializarse ante la parte audiológica, ante la parte de terapia, ante la parte de inclusión. Son cosas fundamentales que apoyan muchísimo al paciente. Incluso decimos, si comenzamos con la terapia de deglución y bueno, transitoriamente uso una gastrostomía, pero después mejora la deglución y puedo quitar esa gastrostomía, la intervención desde el punto de vista de terapia física para el Claro. terapista cambia y mejora la condición Ujú. del paciente. Entonces todo va de la mano. O sea, si no vamos funcionando en equipo, en ir valorando en conjunto al paciente, realmente no, el paciente no avanza. Y el objetivo en la parte de neurodesarrollo es que cada vez más los pacientes tengan mejor calidad de vida. Sí, exactamente. Bueno, habíamos hablado que para mejorar increíblemente la atención de los niños de trastornos del neurodesarrollo, necesitamos que las carreras de grado o de posgrado se ajusten a la realidad, ¿no? Con Cristina ya tenemos una experiencia en la escritura de programas de posgrado y por supuesto que es un valor esta alianza, porque uno como académica puede soñar y poner competencias que no son tan ajustables. Y claro, Cristina jalándome de las patitas, yo digo, esto es lo que necesitamos en la asistencia, doc. Sí, Exacto, estos son los reglamentos. Esto, y yo creo que eso es una alianza de debate por supuesto. responsable, ética de lo que tenemos que construir. Así es que, Cristina, yo de verdad creo que cada persona que está en la vida de los niños con trastornos del neurodesarrollo tienen un milagro y ese milagro es haberle encontrado a usted Muchísimas como gracias. un ejemplo de batalla. Tiempo pasa volando, ¿verdad? Sí, ¿Cuál es, realmente. cuál es el mensaje final que daría? El mensaje final realmente para los padres con niños con retraso en el neurodesarrollo, lo importante es definir una etiología, es definir el por qué mi hijo nace con esta condición.
no tengan miedo al recibir un diagnóstico genético y jamás van a estar solos. Siempre van a tener un acompañamiento de un equipo interdisciplinario para el manejo conjunto de su hijo. Muchísimas gracias. Ustedes ven, hay mensajes a través de las entrevistas que son muy esperanzadores y que vamos a continuar con esto. Gracias.